Vamos con el segundo bloque de la jornada, una costa más segura, sostenible y preparada. En esta segunda parte vamos a abrir la mirada hacia el uso y también la protección de nuestro litoral. El impacto del cambio climático, el aumento del nivel del mar y la fuerza del oleaje, pues son ya un reto diario en Euskadi. El desafío es doble. Por un lado, proteger nuestras costas, pero por otro lado, impulsar el desarrollo económico de la mano de la sostenibilidad. Y es un poco en esa línea de lo que vamos a hablar a continuación. Voy a presentar a nuestros invitados y expertos que nos van a hablar de todo ello. Esther, no me pongas la cara, por supuesto que sí. Lo de experto ha sonado. Él. ¿Eh? Sí, él. Vamos con Julian Mader, se pronuncia. Él es director de tecnologías marinas de ASTI, experto en oceanografía aplicada y economía azul. Ongi etorri eta eskerrik asko, Julian. Junto a él, Esther Irigaray, ella es directora gerente del Aquarium, nuestra anfitriona, donde nos encontramos hoy aquí. Esther, mila esker por acogernos una vez más. Mila esker zuei, beti bezala. Y por último tenemos a Koldo Goitia, él es director de Puertos, Asuntos Marítimos y Litoral del Gobierno vasco. Koldo, ongi etorri eta eskerrik asko. Egunon. En el anterior bloque queríamos poner un poquito la mirada y el empeño, ¿no?, en ofrecer esa perspectiva, ¿no?, positiva del sector. Hemos hablado de la pesca, pero ahora vamos a hablar también de la costa, ¿no?, y vamos a hablar un poco de la realidad a la que nos enfrentamos, ¿no?, con ese cambio climático al que mencionábamos, ¿no? Sí me gustaría empezar por tener un poquito de perspectiva y un poquito de visión, Koldo. ¿Cuáles son un poquito los desafíos a los que se enfrentan nuestras costas hoy en día? Hemos mencionado ese cambio climático. Cuéntanos un poquito, ¿dónde tenéis vosotros el foco puesto? Bueno, nuestro gran reto en el litoral es mantener y mejorar, a poder ser, un litoral vivo, un litoral seguro y un litoral donde se combinen y buscar un equilibrio entre los diferentes usos. La actividad económica, la protección del medio y, como bien has dicho tú en la introducción, desarrollar protegiendo, ¿no? En el bloque anterior también Arantza ya lo ha mencionado, hay que poner un foco en las comunidades costeras, en esos tres ámbitos de la sostenibilidad, que muchas veces parece que es una retórica hablar de la sostenibilidad, pero sí tenemos que abordar esos tres aspectos, ¿no? El medioambiental, el económico y las comunidades costeras como agentes activos de este nuevo reto que es mantener un litoral vivo y sostenible. Esther, los retos son muchos, ¿no? Y vosotros desde el Aquarium, si hay algo en el que lo que ponéis mucho empeño es en la concienciación, ¿no? Es importante, ¿no? Sí, desde luego. Realmente, al final, todos los problemas que estamos teniendo con el reto climático, la contaminación del medio marino, los problemas de biodiversidad, etcétera, etcétera, si no están siendo provocados por el ser humano, están siendo agravados por el ser humano. Claro. Entonces, el cambio se tiene que producir de la mano del ser humano también. Y en ese sentido tenemos que trabajar en la divulgación y en el conocimiento. Es muy importante tener datos fiables. Creo que la mayor inversión que se tiene que hacer en reto climático inicialmente tiene que estar en el dato, en tener información de primera mano, que los científicos nos puedan dar modelos precisos, muy predictivos, que nos permitan adoptar las medidas a tiempo y que nos permitan también detectar de qué manera podemos revertir, si es posible, la tendencia. Entonces, creo que la gran responsabilidad que tenéis los científicos debe estar ahí. Y luego la siguiente responsabilidad es la que nos toca a los que nos dedicamos un poco a la divulgación, de conseguir que esos datos que se consiguen desde la ciencia lleguen al ciudadano de una manera comprensible, pero que también les impacte y les mueva, les movilice. Claro. Porque ahora mismo estamos ante una auténtica borrachera de datos
tenemos la sociedad probablemente con mayor información de la historia, sabemos lo que está pasando, pero es tal la cantidad de información, los inputs que recibimos, que al final estamos minimizando todo esto que llega. Entonces, el reto es poder transmitir un poco, de una manera tampoco catastrofista, porque también te lleva a la inacción, pero sí transmitir un poco de qué manera podemos actuar y concienciarnos todos, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí también incluso movilizar a la sociedad para que en un momento dado también incluso haya una cierta presión social hacia las instituciones, porque las instituciones tampoco pueden adelantarse a la sociedad, porque al final hay muchas medidas que serían impopulares y que si no están consensuadas o que tienen un consenso amplio, se vuelven en contra. Estoy pensando en detalles pequeños como el hecho de prohibir fumar en las playas, ¿no? Es una medida muy impopular, pero si la propia sociedad no regula el hecho de que no haya colillas en la playa, no haya basuras en la playa, pues las instituciones tienen que tomar medidas, ¿no? Que son impopulares. Entonces, bueno, hay muchas cosas. Me he ido de la pregunta, perdona. Nos has puesto ahí en bandeja un montón de temas y has aludido además a los científicos. Has hablado de datos, Esther. Qué importante, ¿no? Son esos estudios, Julien. ¿Qué nos dicen desde ASTI, ¿no? Las investigaciones que lleváis a cabo, ¿qué nos dicen sobre el mar? Pues aportamos datos, efectivamente. El mar se calienta, el nivel del mar sube. No es nuevo, lo sabemos, los científicos lo dicen, y no solo ASTI, desde hace bastante tiempo. Nos cuesta traerlo a nuestra realidad. Efectivamente, necesitamos ahora proteger muchos usos actuales del litoral y también queremos desarrollar nuevas actividades en este contexto cambiante y que puede parecer cada vez más inseguro. Conocemos mucho, somos capaces de predecir con cierto rigor un temporal a 4 o 5 días vistas. No es de todo sencillo porque se combinan muchos factores, el oleaje, el nivel del mar, se mezclan conceptos como mareas vivas y un oleaje fuerte, no tienen nada que ver. Hay ciertos ámbitos como bahías, puertos, donde encima actúan otros procesos, onda larga, procesos más complejos de medir, de predecir, pero vamos a decir que somos capaces de dar una buena predicción de un evento extremo marítimo costero, un temporal, en la costa. Lo que no podemos predecir es si el invierno que viene tendremos una alerta roja, 4 naranjas, eso no lo sabemos. Es decir, que hay que anticipar y adaptar nuestros usos a un mundo que va a cambiar, pero nos cuesta un poco concienciar, porque puede también que pasemos un invierno tranquilo, que todo el mundo diga que cambio climático, ya no, el mar no es tan peligroso. Hay algunos que siguen diciendo que cambio climático. Entonces hay mucha variabilidad en los procesos y cuesta involucrar a las personas. Desafortunadamente cuesta cada vez menos porque los eventos extremos se repiten y lo podemos ver. Pues en verano tenemos incendios, en invierno tenemos temporales. Todo eso era predecible. Tenemos buenos sistemas de alerta para reaccionar más que anticipar. Entonces hay que concienciar para planificar mejor los futuros usos teniendo en cuenta las futuras condiciones. Claro, predecir, anticipar nos ayuda a protegernos, ¿no? Koldo, ¿cómo estamos protegidos? Es verdad que los temporales, los fenómenos meteorológicos extremos cada vez se dan más a menudo, por eso que decía Julien, ¿no? Del cambio climático. ¿Está nuestro litoral adaptándose, entiendo, ¿no? A toda esta situación? Evidentemente tenemos, como bien decía él, tenemos conocimiento, Euskadi tiene suficiente conocimiento, tenemos unos centros de investigación que conocen las dinámicas del litoral bastante potentes y nosotros actuamos un poco pues con lo que ellos nos indican, ¿no? Se refuerzan los diques, se refuerzan los muelles, al final
los puertos no solamente son lugares de actividad económica, y reforzar esas infraestructuras no solo es garantizar que esas actividades económicas se desarrollen normal, sino que esos puertos también albergan en su interior a unas comunidades, a unos municipios que también hay que proteger, que al final, como bien ha dicho la Sailburu, somos un montón de personas las que vivimos en el litoral y en los municipios costeros, y hay que proteger a toda esa gente, y hay que tomar medidas para un cambio climático que ya está aquí, vamos, que no es nada nuevo. Julien, por concretar un poco, ¿en qué estudios estáis ahora mismo inmersos desde ASTI o qué os preocupa especialmente? Entonces, seguimos mejorando los sistemas de alerta. ASTI no hace predicciones, ¿no? ASTI define indicadores, desarrolla modelos, los transferimos a Euskalmet. Claro. Euskalmet, que depende de la Dirección de Atención, Emergencias y Meteorología. Por lo tanto, esa información pasa a Protección Civil. Ahora mismo tenemos semáforos que llamamos de niveles de riesgo para toda la comunidad autónoma. Vemos una necesidad de bajar un poco a casos específicos locales. Salió en prensa hace poco un indicador específico para Pasaia Donibane, el tema de la inundación de la plaza. Pues gracias a datos específicos de la zona hemos definido un indicador que se transfiere a Euskalmet, que dará una predicción específica de inundabilidad de la zona de Pasaia Donibane. Y eso vamos a ir trabajando de la mano de Euskalmet y de Protección Civil en adaptar esos sistemas de alerta a todas las características locales un poco del litoral vasco. Eso es una gran línea de trabajo. Pero el cambio climático no solo impacta en términos de daños en el litoral, pues también cambia el ecosistema, cambia las poblaciones de peces, cambian los recursos vivos en general. También queremos anticiparnos, y hemos tenido la mesa anterior sobre el tema de la pesca, anticiparnos y conocer el impacto del cambio climático en esas especies, en esos stocks, en los cambios que podemos, para también intentar anticipar y adaptarnos lo antes posible. Esther, hablando de temporales, de oleaje, vosotros que estáis aquí en primera línea, ¿vale? Unas vistas maravillosas, pero también veis de cerca muy bien el lado un poco malo, ¿no? del mar, ¿no? De eso ya sabéis. Sí, de hecho, en el vídeo inicial que habéis puesto de hace 20 años, sí. habláis de los maretones. Sí. Y en aquel maretón nosotros teníamos unas defensas que habían venido funcionando estupendamente durante muchísimos años, y ese año las olas rompieron las defensas, doblaron unas barras de acero que teníamos de refuerzo y las olas entraron en el acuario. A partir de ahí mejoramos nuestros sistemas de protección y nos están funcionando, pero bueno, probablemente en un evento extremo volveríamos a cambiar las defensas que tenemos porque no estamos del todo seguros. De hecho, estábamos revisando también porque conocemos otras instalaciones que están con protecciones hechas con materiales de última generación, como el Kevlar, ¿no? Entonces ya estamos a unos niveles de anticipación que son preocupantes, pero que hay que tomar esas medidas, no tenemos otro remedio. Y sí, la verdad es que siempre hablamos de la espectacularidad de las olas en el Paseo Nuevo, y doy fe de que es maravilloso porque en mi despacho, de hecho, tiene vistas a la isla y es precioso, es un espectáculo maravilloso, pero cada vez puede tener repercusiones más grandes, ¿no? Sí, que además que lo miramos con admiración, pero también con mucho respeto, ¿no? Eso es. Coldo, has hablado antes, ¿no?, de ese refuerzo de diques y demás. Exactamente, ¿puedes concretar qué actuaciones están llevando a cabo? Bueno, el año pasado así acabamos el refuerzo del dique de Ondarroa. En breve empezaremos con el dique de Motrico. Una vez que los diques están bastante consolidados en la mayoría de los puertos, ya entramos dentro a los muelles. Hay que adaptar los muelles, como bien decía
Miren, el sector se está adaptando. El sector pesquero es uno de nuestros principales clientes en los puertos pesqueros. Entonces nosotros también nos tenemos que adaptar no solo a la subida del nivel del mar, sino también a las necesidades que puedan tener la flota, ¿no? Todo el tema de la transición energética, la electrificación, la descarbonización y un poquito los grandes diques han sido Ondarroa y en breve empezamos con Motrico. Ahora estamos en Orio, estamos en Ondarroa, estamos en Guetaria. Vamos a hacer algunas intervenciones aquí importantes también aquí en Donosti. Y bueno, un poco es adaptar las infraestructuras bien a las necesidades de nuestros clientes, por decirlo de alguna forma, y ante el cambio climático, y que también sean refuerzos para las comunidades donde se encuentran esos puertos. Está claro, ¿no?, que la competitividad también del sector tiene que pasar por la sostenibilidad, ¿no? Has hecho mención a ese reto de descarbonización, a ese reto de digitalización también, para el que ya se están preparando, ¿no?, los puertos. Eso es, los puertos y el sector igual no tan rápido como quisiéramos, ¿no? Porque bueno, no es fácil meter otros combustibles en el sector pesquero y demás, pero bueno, poco a poco se están dando pasos. Hemos hablado de la estrategia Euskadi-Urdiña, pero desde ASTI también estáis promoviendo el polo Oarsoaldea-Urdiña, ¿es así? Cuéntanos, Julián. Participamos en la promoción. Sí, el polo o el hub Oarsoaldea-Urdiña se integra dentro de la estrategia de país Euskadi-Urdiña. Lo promovemos la Agencia de Desarrollo Comarcal, Oarsoaldea, y la Autoridad Portuaria de Pasaia. Y ASTI, vamos a decir, como asesor científico técnico, ¿no? Esos son los tres principales que buscamos dinamizar este polo, pero intervienen pues otros agentes de formación como la Escuela Blas de Lezo o Don Bosco en la comarca y todo la red empresarial y de agentes también de la comarca, ¿no? Ahí buscamos pues ver la economía azul como una oportunidad para acercar la ciencia, la educación, la formación a las empresas o a las necesidades de las empresas, pero también para que haya nuevas oportunidades ligadas a esos desafíos de sostenibilidad que pueden venir del cambio climático, de mitigar nuestras emisiones o de encontrar nuevas oportunidades en toda la paleta de lo que llamamos economía azul, que va muy ligado a digitalización, efectivamente descarbonización, etcétera. Entonces, ahí a nivel comarcal, sin pretender convertirnos en el centro del mundo en cuanto a economía azul, buscamos trabajar con los agentes locales para visibilizar el potencial que tenemos. Y es grande. De hecho, un proyecto que conoce bien la Escuela Blas de Lezo relacionado con el barco Escuela Orce, es eléctrico, y que se llama Kaindar, que fue desarrollar una red inteligente de distribución de la electricidad entre un barco eléctrico, unos paneles solares instalados sobre el edificio de ASTI y un punto de carga de coches. Pues cómo demostrar la viabilidad de esa red inteligente, ¿no? Ese proyecto Kaindar ganó un premio de la Comisión Europea, es decir que aunque seamos pequeños podemos también ser visibles y así buscamos entre todos pues ser más visibles y desarrollar ese tipo de pilotos que luego podrán ser escalables a otros niveles dentro del puerto de Pasaia, en Euskadi o más allá. Estamos hablando de cambio climático, de aumento del nivel del mar, Julien, pero ¿eso qué efectos directos tiene? Porque eso implica, ¿no?, que la costa se va a ir reduciendo, ¿no? Y con los años, y ahí está la prueba, ¿no?, que de año en año, ¿no?, pues vamos perdiendo unos centímetros, ¿no, Julien? ¿Qué observas? Sí, hay muchos efectos y vamos a tener que tener en cuenta muchas estrategias. Hemos hablado de estrategias de defensa, ¿no?, de protección. Como las que mencionaba Esther. También habrá que incorporar otras estrategias inspirándonos un poco en cómo funciona la naturaleza y en parte renaturalizando, ¿no? O sea, la playa es un sistema natural
hecho para resistir la fuerza del oleaje, pero funciona con unas dunas. Pues hemos solido antropizar muchas partes de nuestro litoral, muchas dunas han desaparecido y las playas no tienen esa capacidad de reaccionar o de enfrentarse, ¿no?, a esos eventos extremos. Por lo tanto, perdemos arena, se erosiona la playa, desaparece la playa seca, problemas con los usos de verano, etc. Pues cuando sea posible hay que pensar e inspirarse un poco en las capacidades naturales de enfrentarse a esos eventos para recuperar mejor resiliencia del litoral, ¿no? No siempre es posible, en algunos casos tendremos que defender y buscando pues, también soluciones innovadoras para defenderse, pero en otras hay que reincorporar, volver a observar cuáles son los procesos que permiten a la naturaleza convivir con la fuerza del mar y readaptarnos un poco con estrategias que también tienen que ser valientes, porque si al fin de siglo vamos a tener 50 centímetros más de nivel del mar, hay muchas zonas que no podremos defender y por tanto hay que empezar a planificar. Entonces en los puertos se suele hacer, porque construye un puerto a 50 años vistas, ¿no? Entonces, en la gestión se suele planificar, pero cuando doy permiso para un uso más puntual y pues nos cuesta a veces concienciar a las personas diciendo aquí no vamos a hacer esa actividad aquí porque buscaremos evitar tener que defender por defender, sino adaptar un poco esa situación de adaptación de la naturaleza a la ordenación de los usos del litoral. Te voy a preguntar luego, Koldo, por esas concesiones, pero quería continuar con Esther, ¿no? Porque una de las labores principales del Aquarium es precisamente esa preservación, ese cuidado, ¿no?, de la fauna marina. ¿Cómo está afectando el cambio climático a las especies marinas? Bueno, nosotros llevamos más de 80 años tomando la temperatura del mar cada día, a la misma hora. Son datos que luego utilizan en sus modelos la parte científica, ASTI y demás. Y bueno, este mes de julio, por ejemplo, está siendo preocupante lo que estamos viendo. Esto que trae consigo proliferación de algas tóxicas que ya están llegando aquí. También hace poco se estaba hablando también de la alga japonesa, sí, que está en Vizcaya. Especies tropicales ya empiezan a ser visitantes habituales cada verano. En las pesquerías, poco a poco, van notando también, antes ellos conocen muchísimo mejor que yo, pero vivo en pueblo pesquero y algo me llega, están notando también que las migraciones, los momentos están poco a poco cambiando, las tallas también en algunos momentos también están cambiando. Y bueno, si esto sigue con estas temperaturas de mar, lógicamente o te adaptas o te vas a una zona que sí mantenga tus condiciones. Y lo mismo, especies que a lo mejor en sus hábitats tienen una temperatura excesivamente alta van apareciendo por aquí. También hay fenómenos como, por ejemplo, la aparición de tortugas en muy mal estado. El año pasado fue un año bastante normal, pero hace 2 años fue excepcional. De hecho, nuestras instalaciones se quedaron pequeñas porque ya no podíamos recuperar más tortugas. Y si hubiese aparecido una sola más, nuestras instalaciones no tenían capacidad para recuperarlas. ¿Y eso por qué? ¿Por qué ese fenómeno? Tampoco, como son fenómenos que no se dan todos los años, tampoco hay un patrón que se haya podido establecer. Sí que ahora estamos marcando las tortugas cada vez que se reintroducen en el mar para intentar conocer mejor sus patrones. También se hizo una prueba genética para también conocer el origen y ver si las migraciones según el origen se están modificando. Pero sí que bueno, pues, había habido unos temporales bastante fuertes. Eran todo problemas respiratorios que podían tener que ver con la temperatura del agua de mar. Es algo que tampoco ahora mismo son hipótesis que no tienen ninguna certeza, hay que ir estudiando y al final los datos certeros los tienes cuando ya tienes una serie de años en las que contrastas la información. Esto seguro que Julien lo corrobora, ¿no? Son un montón de indicadores que están ocurriendo. Y esto lo que trae consigo es que la biodiversidad
está cambiando o va a ir cambiando. ¿En qué medida? Pues es lo que tenemos que saber. Y ahí lo que tenemos que es anticiparnos también, ver de qué manera podemos hacer refuerzos poblacionales de aquellas especies que a lo mejor están siendo más vulnerables, ver también si podemos hacer algo en los hábitats, si podemos reforzarlos de alguna manera. Tendremos que ir adaptándonos o quizá bueno, considerar que Euskadi es tropical y asumirlo, ¿no? Espero que no llegue nunca a este momento, pero tenemos que ir previendo mucho y para eso, como decía antes, es información, datos y poder hacer unos modelos predictivos cada vez más precisos que nos ayuden, ¿no? Sin duda también hay una parte que está en nuestra mano, ¿no? Porque es muy fácil echarle la culpa al cambio climático, echarle la culpa... El cambio climático, Está. ahí puede haber muchísimos debates si lo provocamos los humanos o no. Vale, el origen, podemos debatir sobre el origen, pero sí que es cierto que la acción humana lo agrava. Entonces, eso nadie puede decir que no es así. Quiero decir, puede haber debates en muchas cosas, pero que el ser humano está agravando la situación es real, con lo cual está en nuestra mano. O sea, lo mismo que lo decimos en negativo, también lo podemos ver con una visión positiva, y decir, bueno, si somos los culpables, podemos actuar para intentar revertir o mejorar esta situación, ¿no? Entonces, es ese movimiento el que tenemos que intentar iniciar. ¿De qué manera? Es muy complicado. Los modos de consumo, de movilidad, ya los tenemos muy interiorizados. Vamos ahora, hay rebajas, iremos como locos y nos compraremos lo que no necesitamos. Generamos mucho residuo, reciclamos relativamente bien, pero es que el problema no es reciclar, el problema es no generar, ¿no? Y luego nos olvidamos mucho de los ríos también, estamos hablando del mar continuamente, pero los ríos son una pieza clave y fundamental. Entonces, la costa no abarca solamente los últimos kilómetros, la costa abarca desde la Euskadi profunda también. Y todo esto lo tenemos que interiorizar todos. Sobre esos usos a los que hacía mención antes Julien Coldo, ¿cómo buscar ese equilibrio, ¿no? Entre motor económico, sí, pero también promoviendo esa sostenibilidad? Las concesiones, no sé qué criterios se aplican. Bueno, nosotros en las concesiones en el litoral hemos asumido la competencia pues hace un año, en abril del año pasado. Estamos introduciendo, en las que llevamos tramitando, estamos introduciendo el aspecto medioambiental, porque evidentemente, aunque la actividad económica, principalmente la actividad económica para su rentabilidad, para su competitividad, necesita que esas concesiones sean a largo plazo, y así lo suelen ser normalmente. Según la ubicación en la que estén, pues sí tenemos que meter unos condicionantes de seguimiento, evaluación de ese impacto que puede tener el aumento del nivel del mar en esa instalación, en esa empresa, ¿no? Porque son actividades económicas que están en puro dominio público marítimo terrestre, que están ahí mismo, como puede ser, pues no sé, la Concha, como pueden ser otros que el mismo Aquarium y demás, ¿no? Que al concesionario le interesa a largo plazo para que sus inversiones y la rentabilidad del posible negocio pues sea rentable, pero también hay que hacer un seguimiento cómo evoluciona. Pues estamos poniendo condicionantes que cada 2 años hay que hacer un estudio de cómo el impacto del mar puede afectar a ese negocio, cómo puede afectar a las personas que trabajan ahí y demás. Entonces estamos metiendo esa variable en las concesiones que estamos tramitando. ¿Algo que añadir, Esther, Julien? Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. De hecho, nosotros estamos hablando mucho de divulgar y decirle a la gente que se tiene que portar bien, pero lo primero que tienes que hacer es medirte tú mismo. Entonces, nosotros, por ejemplo, digo de cara, también las concesiones suelen tener en cuenta si tienes certificaciones medioambientales. Eso es. Nosotros, por ejemplo, tenemos ISO 14000, evidentemente, tenemos EMAS, aparte de otras certificaciones tipo ética, código ético, etcétera, etcétera. Medimos nuestra huella de carbono. Este año empezamos a compensar la huella de carbono. Quiero decir que tenemos que ser consecuentes también. No podemos exigir a
al resto de la gente que haga lo que nosotros no hacemos. Entonces, desde las instituciones que tengan, que exijan esos requisitos, me parece estupendo, porque es que es como lo tenemos que hacer. No tenemos que olvidar que somos actividades económicas, muchas de las que estamos en la costa, Claro. y por tanto creamos empleo y demás, pero lo tenemos que hacer bien, ¿no? Claro. Entonces, me parece muy bien. Hay veces que es impopular, como decía antes, ¿no? Pero es que realmente es que ese es el nivel. Si hasta que ya la propia ciudadanía o de motu propio no adoptemos esas medidas, pues está la parte regulatoria, que no es bonita, que no nos gusta a nadie, pero si no lo hacemos por propia iniciativa nos la tendrán que exigir, ¿no? Tenemos que ir finalizando. Se me ocurre una pregunta y es, ¿cómo veis un poquito la costa de aquí a unos años? No voy a decir cuántos. ¿Cómo veis que va a convertirse nuestra costa de aquí a unos años? ¿Y qué está en nuestra mano para encaminarlo, ¿no? Julien, empiezo contigo. Pues yo veo la costa, habréis oído hablar del género digital, ¿no? Se utiliza en muchos campos. También a veces incluimos en ese concepto cosas básicas como tener un buen sistema de observación, acceso a datos, ¿no? Que nos permiten tomar mejores decisiones de distribución de los usos, para sistemas de alertas o muchos temas de gestión del litoral, ¿no? Entonces, bueno, hay un tema que nos apasiona, es disponer de los métodos más modernos, eficaces para obtener estos datos con sistemas remotos, nuevos sensores, datos satelitales, vehículos autónomos, submarinos que navegan solos. Entonces, bueno, yo veo una costa con dispositivos así, mandando toda una serie de información. Podríamos hablar del impacto de toda la electrónica, ¿eh? que lo tenemos en cuenta. Pero pues con también la cercanía entre el gestor, los científicos, las empresas, me parece muy importante. O sea, ese tipo de mesas de puntos de encuentro es muy importante, porque para transformar un poco el tema de cambio climático, ¿quién tiene la culpa? O sea, toda la sociedad humana tiene la culpa, porque yo discrepo un poquito, no hay duda, o sea, el factor antropogénico está demostrado, tenemos la culpa, sí que ha habido cambios climáticos, nunca ha habido cambio climático tan rápido, ¿y por qué tenemos la culpa? Pero tenemos todos, es como, Julien, como ser humano. Yo no lo dudo, pero hay voces que lo hay voces, dudan y por eso he traído esa voz, que no era la propia. Pero también de ahí está la dificultad. Es decir, que como somos todos culpables, nos podemos echar la culpa uno al otro muy fácilmente. Y nadie quiere volver a poner su situación personal. ¿Qué tengo que cambiar yo, no? Entonces, no tenemos todos el mismo porcentaje de culpa o de responsabilidad, pero todos tenemos que asumir nuestra parte. Claro. Entonces, bueno, a reunirse todos, enfrentándose a más datos, a observaciones, que nos permiten racionalizar y tomar decisiones pues, con más criterio. Entonces, bueno, espero que dentro de 20 años estemos todos mucho más convencidos y unidos en observar mejor, tener acceso a mejores herramientas de predicción, bajándolo a casos concretos, tanto geográficos como de tipo de uso que hacemos del litoral, para que tengamos un abordaje más sereno y ligándolo a oportunidades, porque así lo intentamos promover en polos de economía azul, es decir, son oportunidades de pensar nuestra forma de organizarse de otra forma. Bueno, como buen científico, Julien aboga por los datos, por la observación, por la tecnología. Muy bien, ese futuro que nos has dibujado. Yo no sé si veo humanoides tomando el sol en la Concha, ¿eh? Pero todo puede ser. Yo veo a la flota pesquera esquivando los submarinos, ahí con la red, que no saben dónde echar las redes, con detectores, en fin. Sí, bueno, sí, es Un poco broma, judío ver, evidentemente broma, pero no, ojalá eso existiese porque nos haría tener, como decía antes, más capacidad de adaptación, de adelantarnos, de todo lo que hemos venido comentando, ¿no?
Yo espero... ¿Cuánto tiempo has dicho? En el 20 futuro. años. Unos años indeterminados. Bueno, yo espero que esa, suena utópico, pero que ese movimiento ciudadano de concienciación, lo interioricemos, ¿no? Que seamos mucho más proactivos, mucho más coherentes y responsables con el medio ambiente. Yo creo que en Euskadi tenemos una tradición, tenemos una historia marina, marítima, súper rica y de la que nos sentimos muy orgullosos. Hablo de Elcano y compañía, que dentro de nada es el 5º centenario de su muerte. Así, apunto también, para el 4 de agosto, que lo sepáis. Quiero decir, tenemos una historia muy rica de la que nos sentimos orgullosos. Tenemos deportes vinculados al mar, las traineras, que sacamos pecho, ¿no? Hablando de nuestro pasado marítimo. Nos encanta salir al mar, a nadar. ¿Quién no va ahí? He nadado hasta la isla. Nos encanta. Vivimos con el surf, con deportes náuticos. Vivimos volcados al mar de siempre. Quiero creer que esto se tiene que notar en que queramos proteger esto tan maravilloso que tenemos, que con los datos podamos adelantarnos a todas las medidas que tienen que tomar los políticos para prever y proteger todo lo que tenemos, y que va a estar todo fantástico. Y nosotros desde el Aquarium, pues si alguna especie pues, ha querido irse un poco más lejos, pues la reproduciremos, haremos refuerzos poblacionales para que nuestra biodiversidad se siga preservando. Y seguro que tendremos muchas zonas protegidas, con hábitats protegidos, que la gente respetará, que habrá zonas de fondeo protegidas también. Y luego hay una cosa que antes no he comentado, pero que sí que no ha salido antes en el tema de sostenibilidad en la parte, bueno, de una manera específica en la parte de pesca, pero están haciendo un esfuerzo enorme para reducir la pesca accidental. No, ellos no echan la red y quieren pescar lo que no quieren pescar, pero ocurre. Entonces, el esfuerzo que se está haciendo desde el punto de vista tecnológico con ASTI, de hecho hemos hecho unas pruebas aquí, bueno, ha hecho ASTI unas pruebas aquí sobre eso, es magnífico. Y esto está encaminado a proteger la biodiversidad, porque desde el sector hay una parte que siempre se ha criticado al sector pesquero en este sentido, y no tiene razón, no es así. Y quería reivindicarlo porque antes no ha quedado muy claro, y sí quería reivindicarlo. Sí. Y es una parte que creo que en cuanto a protección de biodiversidad es también importante. Que viene el apunte, Esther, esa protección a la biodiversidad y también esa gran labor de concienciación que hacéis desde el Aquarium. Ojalá no haya que hacerla. Ojalá. Eso es. Koldo, ¿cómo veo yo la costa? Pues a mí me gustaría que la dejáramos mejor de la que hemos recibido. Me gustaría que la economía azul y las actividades ligadas a la mar fueran la actividad económica principal de nuestra costa. Somos mar. El pueblo vasco o la costa vasca somos mar. Hemos vivido de la mar, nuestra gastronomía está basada en la mar, como bien decía Esther, nuestro deporte está basado en la mar, nuestro idioma está basado en la mar, nuestras tradiciones están basadas en la mar, toda nuestra cultura está basada en la mar y me gustaría que siguiéramos siendo mar. Pues me quedo con esas palabras tan bonitas, la verdad. Somos mar y que ojalá sigamos siendo mar y los respetemos. Eskerrik asko guztioi, de verdad ha sido un placer. Mi esker. Vale.